Pero hoy tengo un tema que va a revolucionar su vida, que la va a cambiar, que va a hacer que cosas cambien inmediatamente. ¿Alguien quiere cambios inmediatos? Todo el mundo anda buscando cosas inmediatas, ¿sí o no? Nos metemos a un restaurante de fast food y ¿qué? Ya, quieren ya, porque tengo mucha hambre, vamos rápido, ¿sí? Entonces se meten ahí con el carrito y ahí les dan rápido. Meten la comida aquí en el microondas rápido. Pero hay cosas que en la palabra hacen que usted, si usted las aprende, usted cambia rápido. Y eso es aprender a desarrollar el dominio propio. Dígale que está al lado suyo, dominio propio. Y es un temazo amplio, grande. Tuve que escoger por dónde irme. De hecho, voy a hacer una serie de esto y vamos a estar varios domingos hablando sobre esto. Y parece que manejamos muy bien el tema. Parece como que lo manejamos bien, que lo conocemos bien, pero realmente yo estoy impactado de todo lo que la palabra muestra sobre el dominio propio. Y les voy a contar una anécdota. Había una vez un hombre que había ahorrado mucho dinero durante años para comprarse el carro que él quería. Era el carro de sus sueños. ¿Alguien ha querido un carro así? Que usted se lo imagina y todo nuevo y huele a nuevo, ¿verdad? Y que ese carro. Y entonces él llegaba y ahorraba. Él llegaba y ponía su ahorro, su sacrificio en cuanto al trabajo, hasta trabajaba horas extra para poder juntar el dinero. Llegó el día y el hombre llegó a la agencia y entonces sacó el flamante carro rojo y no lo podía creer. Se introdujo en el carro, se sentó en el asiento, prendió aquel carro, todo olía nuevo, lindo. Dice, wow, qué tremendo, Dios es bueno. Él había sido disciplinado, tenía dominio propio para poder ahorrar, ¿sí? Hay que tener dominio propio para eso. Todo iba bien. Llegó un día, se fueron a la playa, regresaron, comenzaron a lavar el carro. Él lo lavó, duró como 4 horas puliéndolo y todo lo dejó como nuevo nuevamente. Se quedó así viéndolo. ¡Ay, qué cosa más linda! ¿Alguien ha estado así con algo que realmente le alegra, que le costó conseguirlo? Y se fue y se echó una siesta, se fue y se acostó. Pero tenía un niño de unos 7, 8 años. El niño era travieso, ¿sí? Y entonces resulta que este niño estaba aprendiendo a escribir. Y agarró una tiza y un clavo. Y cuando vio que la tiza no podía escribir, porque estaba aprendiendo a escribir, agarró el clavo y escribió algo en la pintura nueva del vehículo. Y entonces el papá se levantó después de la siesta y entonces iba a usar el carro y se vistió bien. Le dijo a la esposa, vamos a salir, vístase bien porque vamos a otra vez ¿verdad? A impresionar con el carro. Cuando vio que alguien había escrito algo en el carro, en una de las partes del carro, se puso furioso, perdió el dominio propio, se dio cuenta que era el niño, lo lastimó tanto que le quebró un bracito y le hizo algo en el ojito. Perdió completamente la compostura. La mamá tuvo que llamar al oficial de policía, la policía se lo llevó, lo arrestaron, lo metieron años preso, pero antes de salir de la casa, iba arrestado con los policías y él pudo ver lo que decía, lo que el niño había puesto. Dice, te amo, papá. Muchas veces nosotros perdemos el dominio propio y dejamos de ver las cosas que realmente valen en la vida. Somos personas que, como no tenemos ese dominio propio, las emociones nos ganan, los pensamientos nos ganan y comenzamos a perder el norte en esta vida. ¿Alguien está hablando así? ¿Alguien está hablando de Dios acá? Hoy es un día para que recapacitemos. Hoy es un día para que nosotros comencemos a construir nuestra vida basada ¿qué? En el dominio propio, porque el dominio propio se construye y se avanza en él y se va aprendiendo día con día. Nadie es experto en dominio propio.
Hay que ir avanzando y hay batallas que ya usted gana con facilidad, pero vendrán otras que no se ganan con facilidad. ¿Alguien está hablando? Sí, sí. ¿Alguien está hablando de Dios? Y parece que, mire, se lo pongo así, usted avanza a un nivel y le sale un nivel más grande. Porque esa es la vida cristiana. Déjeme decirle que la vida cristiana va en dos: en el amor, en la entrega, en la paciencia, pero también en la guerra. ¿Aló? El cristiano que no ha entendido que no solamente se trata de amor, de paciencia, de abrazar, y que deja la parte de la guerra, por un lado, no ha entendido absolutamente nada. Alguien quiere robarle su paz, alguien quiere robarle su gozo, alguien quiere venir a estorbar siempre los propósitos de Dios. Y ese, ya ustedes saben quién es. Primero es usted mismo, diga, soy yo mismo. Y segundo, lo demás, el diablito. Entonces usted no puede perder el dominio propio por otros. ¿Aló? Porque eso es algo que personal, usted lo maneja personalmente. Entonces usted no puede culpar a otro porque usted perdió los cabales. Usted no puede culpar a otro por lo que le hicieron. No, usted tiene dominio propio. Es algo que Dios dio. Ahora, yo quiero leerles aquí en Proverbios 25, 28. Vean qué tremendo lo que pasa. Y pónganme en atención. Dice Proverbios 25, 28. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Oyeron? Voy a volverlo a leer. Dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. O sea, que una persona que no sabe dominarse está simplemente en sus emociones. Qué triste ver a personas cristianas simplemente basados en sus emociones. Es completamente triste. Hoy están contentos, mañana están tristes, mañana están melancólicos, después están otra vez. No han entendido esto. Y son como un roller coaster, una montaña rusa donde sube y baja y no son completamente estables. Eso nos pasa en nuestra vida. Ay, no sé por qué, hoy siento que estoy contenta. Ay, no sé por qué, hoy, no sé, en la tarde ya estoy triste. Y les he contado mi vida, que yo me levantaba y decía, gracias, qué bueno, estoy con fuerza, con ganas de vivir. Llegaba al baño deprimido. En términos de minutos, ya estaba pensando en otra cosa. O sea, ¿saben qué es lo que pasó? Que perdí el dominio propio de mis pensamientos. Y voy a hablar de eso dentro de un minuto, si es que el tiempo me permite. Pero es muy importante que entendamos eso. Cuando una persona no tiene dominio propio, es fácil presa de Satanás. Escúcheme bien. Porque cuando usted tiene dominio propio y usted sabe a qué vino, cuando usted se domina y usted entiende que la palabra dice quién es usted, el diablo llega, le hace, lo provoca, pero usted no se mueve. ¿Aló? Pero cuando usted lo entiende, no tiene dominio propio, es el primero, lo va a identificar, denle a ese, vayan a ese. ¿Sabe por qué? Porque ese no tiene dominio propio, no sabe dónde está, no sabe para dónde va. ¿Alguien está hablando de Dios? Sí. Entonces, el proverbio lo dice, es como una muralla, es como destruida ahí, en ruina, como una ciudad sin defensa y sin murallas, que el que no sabe dominarse. Es tan importante tener el dominio propio en nuestra vida, porque somos presa fácil de Satanás. Y dice, ¿por qué es que a mí me pasan todas estas cosas? ¿Por qué es que solo a mí? ¿Han oído eso? Sí. Tal vez es porque le hace falta, ¿qué? Dominio propio. Ahora, usted tiene que aceptar la realidad de Dios, no la realidad de otros. ¿Aló? Sí. Ni de las circunstancias, ni de lo que dijo nadie, fulano, sutano, sino usted tiene que aceptar ¿qué? Lo que Dios dice. Y cuando usted acepta lo que Dios dice, usted comienza a caminar en el dominio propio. No hay forma que usted desarrolle dominio propio, porque eso sería como voluntad. Y la voluntad en algún momento se va a quebrar. ¿Alguien está conmigo? Sí. Hay gente que tiene buena voluntad y es duro, sí, pero llega un momento en que se va a quebrar. Pero esto es un estilo de vida. Dígale que está al lado suyo, es un estilo de vida. Y busqué, déjeme decirle, en los diccionarios teológicos la definición, pero
pero hablan de una situación esporádica que sucede y que usted se domina. Pero déjeme decirle que no quedé muy contento. Les voy a decir por qué. Porque si usted se maja, ¿qué pasa? A usted le duele. Y puede ser que, ¿qué pasa? Que usted exteriorice alguna emoción. Las emociones usted las tiene ahí. No se pueden evitar. Porque le dicen, pastor, pero usted se enojó. Igual Jesús se molestó, pero él no perdió el dominio propio. No sé si me explico, sí. O sea, usted es un humano que tiene emociones dentro y que usted no puede quitar las emociones. Ahora soy un robot y ahora yo voy a agarrar las emociones y las quito y las saco de mi vida. No. Usted se puede sentir emociones. Puede sentir en un momento rencor, odio. Puede sentir, ¿verdad?, que va a matar a alguien. Puede sentir miedo, puede sentir temor. Eso no quiere decir que usted no tenga dominio propio. El problema es vivir. ¿Aló? Es vivir en eso. Es muy diferente. Entonces usted no puede catalogar a una persona porque falló, porque algo le pasó, le falta el dominio propio. Nunca tiene dominio propio. No, porque somos personas que tenemos emociones. Así nos hizo Dios. Si no, entonces Dios hubiera quitado la emoción en el chip y usted fuera un robot. Y entonces se maja y usted hace aleluya. ¿Verdad que no? Entonces se maja y dice, ay. Eso pasa. Yo he visto personas así, que pasa algo y se les salió. Pero uno no puede encasillar a las personas por una simplemente acción. Pero usted tiene que ir en el señorío, ir avanzando, aceptar la realidad de que usted es lo que Dios dice que usted es. ¿Aló? Usted es lo que Dios dice que usted es. Vamos a repetir después de mí. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo puedo alcanzar lo que Dios dice que yo puedo alcanzar. Y Dios nos dio el dominio propio. Denle un aplauso al Señor. Ahora, yo tengo que ser sincero, porque yo encuentro cristianos donde el dominio propio no es parte de su vida. Y entonces, ¿saben qué pasa? Agarran a Dios y lo acomodan al modelo de ellos. Usted no se acomoda a Dios, sino que usted acomoda a Dios a su modelo y entonces usted piensa que usted está bien. ¿Aló? Sí. Y eso lo encontramos cristianos carnales que no tienen dominio propio, no han entendido el dominio propio, no entienden entre la diferencia entre una cosa de música y otra música, no entienden en hablar un idioma o hablar otro idioma. ¿Aló? Sí. Parece como que no se sabe cuando uno habla con ellos, de dónde, qué será o no será, o sí será o no será. Porque cuando me habla, yo no entiendo lo que está hablando. Cuando me habla de tragedia, me habla de ruina, me habla de negativismo, yo no entiendo el idioma que me está hablando. ¿Alguien está así? Yo no entiendo eso, porque si es cristiano, tiene que tener dominio propio, tiene que comenzar a expresar, tiene que comenzar a caminar, tiene que comportarse como uno que es. Pero yo veo cristianos que son carnales. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien está hablando de Dios? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar lleno del Espíritu y no estar lleno del Espíritu? El dominio propio. ¿Aló? Una persona que está llena del Espíritu tiene dominio propio. Una persona que no está llena del Espíritu, pues anda en la carne. Y entonces lo mismo le da ver una cosa que no verla. Lo mismo le da hablar una cosa que no hablarla. ¿Alguien está conmigo? Sí. Entonces, la diferencia entre estar lleno del Espíritu y no estar lleno del Espíritu es simplemente el dominio propio. O sea, dime cuánto dominio propio tienes y yo sé cómo te vas a comportar. No hay forma de que usted me diga que usted tiene dominio propio si usted se comporta de una forma diferente. O sea que el dominio propio, ¿qué? Usted lo puede ver. Usted lo puede, no hay forma de que usted vaya a ocultar eso. Sino más bien usted con el dominio propio, usted lo va a mostrar, se le va a notar. No, mire pastor, yo estoy en el Espíritu, acabo de ayunar, pero acaba de decir un chisme.
Sí, pero yo estoy en el Espíritu. No, se le nota. Dígale que se le nota, dígale que está al lado suyo, se le nota. Entonces, el dominio propio es una convicción que nos lleva a estar firmes. Oiga qué tremendo, apúntese eso los que apuntan. El dominio propio es una convicción. ¿Es una qué? Que nos hace estar firmes. O sea, que cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, cuando viene esa tentación, yo estoy convencido completamente para estar firme en mi convicción. ¿Aló? Sí, eso es convicción. Estar firme, estar claro. Porque hay personas que no tienen dominio propio porque no saben, no han entendido, no tienen claridad de qué se trata esto. Y es tan importante para el Señor que nosotros desarrollemos el dominio propio en nuestra vida. Si alguien le está hablando al Señor, dele un aplauso fuerte al Señor. Dígale que está al lado suyo, Dios me está hablando. Ahora, vean qué importante, vamos a ir avanzando. El dominio propio, ¿qué hace? Nos pone límites. ¿Aló? Es como el border, la frontera, donde usted llega y usted sabe que no se puede brincar al otro lado. El dominio propio nos va a poner limitaciones. Vea qué importante esto. Una persona que no tiene dominio propio se brinca la frontera para allá y para acá. ¿Aló? Sí. Una persona que no tiene dominio propio, ¿qué hace? No le interesa. Se va del otro lado mojado. Y entonces no le importa. Simplemente se va a brincar al otro lado. Va a hacer cosas que no debe en el otro lado. Va a hablar cosas que no debe en el otro lado. Porque cuando uno tiene dominio propio, lo que hace es delimitar. Lo que hace es limitarnos. O sea, qué increíble y qué importante es que a través del dominio propio que Dios nos da, nosotros podemos ejercer dominio, podemos tomar decisiones dependiendo al dominio propio. ¿Alguien está conmigo? Sí. Entonces las decisiones que usted tome van a ser más sencillas porque yo estoy delineado por el dominio propio. Tengo un límite donde yo no puedo pasar. Yo esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio. Yo esto no lo voy a hacer de esta forma. ¿Por qué? Porque yo tengo dominio propio. Mire, usted puede vender esto y va a ganar más dinero, pero no es legal. El que no tiene dominio propio le dice, vamos. Y entonces solo piensa en el dinero que se va a ganar. Pero realmente delante de Dios nosotros tenemos que tener dominio propio para decir que no. Hay un límite y usted puede decir que no cuando tiene dominio propio. ¿Cuántas personas conozco yo que no pueden decir que no? ¿Pero por qué usted hizo eso? Pastor, no sé, no puedo decir que no. No puedo ubicar a la gente. No puedo decirle esto está malo. Usted sabe que tenemos un problema y el problema es que no todo el mundo como cristiano quiere ir a la guerra. Escúcheme bien. Queremos no tener problemas diciéndole la verdad a los otros. ¿Aló? Sino que queremos nada más estar en paz con nosotros mismos. Y no queremos comprometernos. No, mejor yo lo dejo así porque ¿para qué me voy a meter en problemas con ese? Y ¿sabe qué? El dominio propio nos hace a nosotros situarnos en una posición de decir la verdad. ¿Alguien está conmigo? ¿Sí? Y que la persona pueda entender y reflexionar. Ahorita, los cristianos no se les puede decir nada porque se van de la iglesia. Los cristianos no se pueden corregir. Hay cristianos que llegan y son igualados. Déjeme decirle eso, no tienen dominio propio, no han entendido en dónde están y de qué se trata. Son igualados, tratan al pastor como somos iguales. No, déjeme decirle que hay un nivel de autoridad. ¿Alguien está conmigo? Sí. Y el dominio propio hace que usted tenga un entendimiento. El dominio propio hace que usted valore, que usted entienda la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando usted no tiene dominio propio, a usted le vale, usted le va a hablar a cualquiera como sea. Pero cuando usted tiene dominio propio y es cristiano, usted entiende con quién usted está hablando. Y esta es una situación, déjeme decirle, que es una situación que se da con Dios. A veces no entendemos con quién estamos hablando.
Llegamos a Dios y le reclamamos. ¿Alguien le ha reclamado a Dios? Yo le he reclamado a Dios y me he puesto de todo. ¿Tú sabes por qué? Porque me faltó el dominio propio. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué yo esperando tanto tiempo? ¿Y por qué? Etcétera. ¿Sabe por qué? Porque nos faltó ¿qué? Dominio propio. Entonces va en todas las áreas de nuestra vida. En la familia no tenemos dominio propio. Y entonces comenzamos a tratar a nuestros hijos como pensamos nosotros que tenemos que tratarlos, no como dice la Biblia. En este momento hay un montón de problemas familiares que se notan, hay divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque faltó el dominio propio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar en esto y vemos muchas cosas, podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. El dominio propio va a hacer que nosotros entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso es para nuestro bien. Denle un aplauso al Señor. El dominio propio es tu amigo y puede salvarte la vida. La persona que se domina puede tomar decisiones correctas siempre. La persona que se domina es una persona que va a avanzar más rápido. La persona que se domina no es cobarde, más bien todo lo contrario, son valientes. Miren lo que dice primera de Pedro 5, ya ustedes se lo saben, versículo 8, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que él está buscando a la persona que no tiene dominio propio, que sus emociones se desbordan, que toma malas decisiones para atacarlo a él. Ahora usted puede entender, usted que me está viéndonos por su casa aquí y aquí, los que estamos acá, podemos entender que muchas cosas están relacionadas y son efectos de un dominio propio o no. Amén. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, amor y de ¿qué? Dominio propio. ¿Quién dio ese espíritu? Dios. No hay nadie aquí, escúcheme bien, que me diga que no puede dominarse. No hay nadie aquí que me diga que no puede tomar una decisión, que no puede desarrollar el dominio propio, porque usted lo tiene ahí, porque se lo dio Dios. Usted lo tiene, lo único que tiene que hacer es ¿qué? Desarrollarlo. Amén. Pastor, es que a mí me cuesta mucho. Usted puede. Pastor, es que yo no puedo. Sí puede. Usted puede dominarse. Usted puede hacer cambios enormes. Solamente tiene que, este espíritu, el dominio propio, tiene que llegar a su vida y tiene que tener un entendimiento de que sí se puede hacer cosas. Tenemos que desarrollarlo. Amén. Sí. Yo sé que no es fácil. Lleva tiempo. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Alguien ha hecho una dieta aquí? Levánteme su mano. Mire, casi todos han hecho dietas. Yo voy a participar en una dieta próximamente. Ya mi esposita está preparando las cosas. Perdónenme que ando este cable aquí. Pero déjeme decirle, yo tengo una ventaja. Y la ventaja es que soy disciplinado. Y ella sabe que cuando yo agarro algo, lo agarro hasta que lo termino. La disciplina es algo que tiene que estar ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas toman una dieta y al ratito ya no? Levanten su mano, sí. ¿Cuántos han tomado la iniciativa de hacer algo, un instrumento, tocar un instrumento, escribir un libro y lo dejaron tirado? Levánteme su mano. Entonces, muchas personas han iniciado cosas, pero como no tienen el dominio propio, ellos comienzan a hacer cosas sin el dominio propio. El dominio propio va primero antes de hacer las cosas. ¿Alguien está conmigo? Sí. Dios ya usted se lo dio. Entonces, cuando usted abraza esto, inmediatamente, entonces usted puede llegar a culminar cosas que antes no podía haberlas culminado. Y es a través del dominio propio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La diferencia entre un millonario y usted es que él tiene dominio propio. Aquellos que alcanzan y los que no alcanzan, la diferencia es que tienen dominio propio.
Aquellos que lo logran y los que no lo logran, la diferencia es que tienen dominio propio. Es simple. No es una cuestión tanto de capacidades, sino más bien de asignación, de creer que usted lo puede hacer y que usted lo va a lograr hasta el final. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Y usted lo tiene ahí. Usted lo tiene ahí. Nada más sacarlo y explotarlo. Ahora, el dominio propio tiene que ver con la obediencia. Dígale a alguien, obediencia. No puedo dejar de hablar de la obediencia, aunque no es el tema, porque tiene que ver con obediencia. Y recuerdo, para no decir muchas cosas, un ejemplo que se me viene a la cabeza es Saúl. El rey Saúl fue el primer rey que tuvo Israel. Pero tenía un problema. Era grande, parecía que era guapo, así como el pastor, grande y guapo. Pero tenía un problema. El problema era que no tenía dominio propio. Y entonces cometió muchos errores, pero hubo un error que Dios ya no le perdonó. Le dijo, Amalek hizo mal y yo quiero que lo extermines. Yo quiero que lo erradiques, que vayas y lo aniquiles. Ya no es parte. Y fue y hizo parte de lo que le habían pedido. Escúcheme bien porque aquí hay una gran enseñanza. Entonces Samuel llega, que era el sacerdote escogido por Dios, y le dice, Saúl, ¿qué pasó? Tuvimos la victoria. Amalek está destruido. Ya no vive. Pero yo oigo hay unas vacas, yo oigo hay unas cabras, yo oigo unos animales. Dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo todo lo tengo resuelto. Yo agarré lo mejor y se lo vamos a hacer de un holocausto. ¿A quién? A nuestro Dios. Dice, es que Dios a usted no lo mandó a hacer eso. Dios le dijo que tenía que eliminarlo todo. Dice, no. ¿Sabe qué era? Que había perdido el dominio propio y que él estaba haciendo las cosas de Dios a su manera. Y cuando Dios da una instrucción, hay que hacer las cosas como Él dice, no como uno dice. Y entonces si él hubiera tenido dominio propio, hubiera hecho al pie de la letra. ¿Saben qué pasó? Ya David estaba. Porque las personas piensan, Saúl en ese momento había ganado la guerra. Y la gente piensa que está ganando guerras, pero Dios no está con ellos. Porque ¿qué? Les falta el dominio propio. Había ganado la guerra, sí, se sentía, yo gané la guerra y ahora le voy a hacer esto, este holocausto al Señor. No, ya Dios lo había dejado. Hay gente que Dios ya lo dejó. ¿Saben por qué? Porque le falta el dominio propio. ¿Saben por qué? Porque no están haciendo lo que Dios los llamó a hacer y están haciendo las cosas a su manera. ¿Saben por qué? Saúl duró, porque quedó de rey, porque David no estaba listo. El sucesor no estaba listo. No era porque Dios lo tenía ahí. Ya él estaba listo, ya no tenía nada que hacer. Pero David se estaba preparando. Hay mucha gente, escúcheme bien, que porque le falta dominio propio y piensa que está en la posición que está, va a llegar un momento en que se quita. Porque la falta de dominio propio descalifica. Dígale que está al lado suyo, descalifica. Delante de Dios, la persona que no tiene dominio propio, que se enfrenta, que siempre está haciendo las cosas como ellos quieren, que no hacen caso, están descalificados de la presencia de Dios. Están ahí a pura gracia, pero no tienen al Señor dentro. Una cuestión tan delicada como el dominio propio, el llegar y hacer lo que Dios quiere, el llamar y tomar las decisiones que tienen que tomarse delante de Dios. ¿Saben qué? Yo he descubierto algo y abro mis brazos y le digo, ¿saben qué? Yo estoy aquí por amor, porque yo te amo, porque yo te entrego mi vida, porque yo me equivoco, pero yo quiero tener ese dominio propio. Yo lo hago por amor, no lo hago por nada ni por nadie. Yo estoy aquí parado por amor. Y el amor es lo que faculta a la persona para poder tener dominio propio. El Espíritu Santo, y vamos a hablar sobre Gálatas 5 y los dones del Espíritu, porque es un don, el don del Espíritu, no dones del Espíritu, el don. Y entonces vamos a hablar la otra semana de eso, pero yo quiero decirles que el amor que usted le tenga a Dios,
El verdadero amor, la pregunta es si tú amas al Señor, si realmente lo amas, si tú amas a Dios. Entonces usted no va a hacer cosas indebidas. Usted, ¿qué? Va a tener dominio propio, porque uno no lastima a quien ama. Usted no lastima a quien ama. Es imposible que yo agarre a mi hija o a mi hijo y lo lastime y le haga cosas simplemente porque yo los amo. Yo no puedo hacerle algo a mi esposa. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Mucho menos a Dios. Si no tenemos dominio propio, tenemos que cuestionarnos cuánto amamos nosotros a Dios. Si no nos podemos sostener, si hacemos cosas con una intención equivocada, nos tenemos que preguntar, ¿amamos realmente al Señor? ¿Amamos de verdad a Dios? Si no, entonces estamos jugando a la iglesita, estamos haciendo un juego de esto. Amén. ¿Alguien está conmigo? Denle un aplauso al Señor. Anímese. Número 2, y termino aquí. El dominio propio tiene que ver con ¿qué? ¿Con qué dije? Con la obediencia, y tiene que ver con la madurez. ¡Wow! Podría hablar mucho de la madurez. ¿Pero qué es la madurez? La madurez tiene que ver con parecernos cada día más a Jesús. Eso es la madurez. Sencillo. ¿Qué es la madurez cristiana? Que usted hable como Jesús, que usted se comporte como Jesús, que usted tome las cosas como para Jesús. La madurez cristiana lo lleva a uno a parecerse más a Jesús. Cuando la gente lo ve a usted, ve algo de Jesús. Cuando la gente lo mira, sus acciones, cómo usted habla, usted devuelve a Jesús, porque está lleno de Jesús, y ese es el ejemplo supremo. Amén. Eso es la madurez. La madurez cristiana está basada en cuánto nosotros podemos avanzar a conocernos a nuestro Señor Jesús, que fue el que hizo todo. Y la semana pasada Gaby estuvo predicando sobre eso. Precioso mensaje, cristocéntrico. Pero déjeme decirle que cuando nosotros nos parecemos más al Señor, entonces vamos, ¿qué? Muriendo. El proceso de muerte es el que nos lleva a hacer cambios. Es una aceptación, es un cambio. Déjeme explicarle. Esto es yo, mi persona, y este es Jesús. Entonces nos comenzamos a trasladar. Yo me pongo en la persona de Jesús. Ya no soy yo, ya no es Luis, ya no es Nelson, ya no es Doris, ya no es Dani, sino lo que tiene que hacer es que Jesús. Ya usted comienza a tener una posición diferente. Eso es madurez, y es con la única forma, o las dos formas que yo identifiqué para tener el dominio propio. Madurez tiene que ver con ubicarnos. Usted va muriendo. ¿Va muriendo a qué? A las emociones. Va muriendo a sus pensamientos. Ya sus pensamientos, yo opino esto, yo voy a hacer esto, comienzan a cambiar, y comienzan los pensamientos del Señor a afectar su vida. Entonces, ven que es un proceso, primero de morir. Segundo, usted va dominando sus pensamientos y va sustituyendo. Y déjeme decirle que un niño en la madurez es difícil que madure. ¿Sí o no? ¿Sí? Le dice, compórtese, haga aquí. No, porque es un niño. Pero un cristiano sí puede acelerar el proceso de madurez si le da la gana, si quiere. Un niño usted le puede dar instrucciones, es un niño. Se comporta como un niño, habla como un niño, quiere jugar como un niño. Pero un cristiano maduro sí puede acelerar el proceso de madurez, un proceso de dominio propio. Simplemente cuando diga, yo voy a tomar esa palabra, yo voy a hacer algo con mi madurez, yo voy a hacer algo con el dominio propio, y voy a comenzar a caminar y pensar como Jesús caminaría. Definitivamente hoy, mi hermana y mi hermano, Dios nos está hablando de hacer un cambio radical y comenzar a desarrollar el dominio propio en nuestra vida, en nuestra familia, con nuestros negocios, en todo. Inmediatamente a usted lo van y la van a reconocer, y va a haber un gran cambio.